I really, really hope there isn't a war. It's going to be a nightmare. It's bad enough having to cope with the fucking Olympics. Minister! Oh, fuck. This is your chance to nail the line. Do you want to nail the line? No, I'll freestyle. Wait. Hello there, hi. So, is war unforeseeable, Minister? Look, all sorts of things that are actually very likely are also unforeseeable. For the plane in the fog, the mountain is unforeseeable, but then it is suddenly very real and inevitable. Right. Is this your opinion, or is this the government position? The mountain in the metaphor is a completely hypothetical mountain that could represent anything. So who's the plane and who's the mountain? What I'm saying is that to walk the road of peace, sometimes we need to be ready to climb the mountain of conflict. Thank you so much. You've been climbing the mountain alone, Minister. Yeah. Thank you. That's it, ladies and gentlemen. Thank you. Fuck. In the Loop, una producción británica de 2009 dirigida por Armando Iannucci, un hombre formado en televisión y que debutó en el cine con este trabajo. Se trata de una magnífica sátira política plagada de diálogos mordaces y con un brillante reparto, tanto británico como estadounidense. In the Loop está basada en una serie de televisión, The Thick of It, del mismo realizador y con algunos de los actores de la película. Por cierto, In the Loop no tuvo traducción al castellano en la distribución española, pero puede traducirse, bueno, literalmente sería como en el bucle, pero bueno, yo creo que viene a significar algo así como en el meollo. Iannucci, aparte de haber realizado efectivamente muchísima televisión, dirigió posteriormente otro film, creo que en 2017, que adaptaba una novela gráfica, una película también en forma de sátira política, La muerte de Stalin, también muy divertida. Yo creo que In the Loop no oculta su origen televisivo, tampoco a nivel de realización, me recordó mucho a la estupenda serie The Office, rodada a modo de un documental con cámara en mano, algo que no fatiga en absoluto, como sí ocurre a veces en otros casos. La película nos cuenta el modo lamentable en que la clase dirigente de dos potencias decide invadir un país, llevar a la humanidad a la guerra. Creo que nos sonará. Los entresijos entre los gobiernos del Reino Unido y de los Estados Unidos de América para, ocultando sus intereses económicos y políticos, buscar excusas que no se nombran en ningún momento, pero son claramente aquellas inexistentes armas de destrucción masiva del régimen de Saddam Hussein, para invadir un país que tampoco se menciona, pero bueno, claramente estamos hablando de Irak y de las administraciones de Bush y de sus miserables acólitos, Blair y Aznar. Los españoles no salen en esta película, hubieran dado también mucho juego. El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. ¿Eso usted está seguro? Puede estar usted seguro. Resulta sorprendente la libertad creativa de esta película, máxime cuando estamos hablando de una producción de la BBC británica, la televisión estatal, y que muestra al gobierno del Reino Unido como poco menos que una marioneta en manos de los Estados Unidos. Una caracterización de personajes lamentables, la de los gobernantes y la de sus diversos ayudantes, en un film de realización dinámica y ritmo enloquecido, con diálogos incisivos, plagados de cinismo, acidez y mucha mala leche. Hablamos de una comedia de situación en forma de sátira política, por lo que los personajes obviamente pueden parecer muy exagerados, pero la sensación que nos queda, el pozo final, es que tal vez no diste demasiado de la triste realidad política que sufrimos. Una cosa que me gusta también en la película es que no se enfatiza demasiado la diferencia de pelaje entre unos políticos y otros. Aunque puedan estar bien definidos, eso no se insiste demasiado entre políticos más conservadores o más progresistas. Aunque sí es verdad que, por ejemplo, en algún momento sí se califica a algún personaje norteamericano como un halcón. Pero ya digo, muy sutil, y de hecho si hablamos de la realidad, pues en Estados Unidos gobernaría la derecha más dura, los republicanos, mientras que en el Reino Unido estarían los laboristas. No dejan de ser las dos caras de la misma moneda. Porque In the Loop es claramente una inteligente burla del poder, retratando a personajes interesados, cercanos al esperpento, empezando por el protagonista, Simon Foster, que es un ministro de Cooperación Internacional. Por cierto, esta es otra en la película, muy interesante, que es los cargos, innumerables comités de nombres descabellados, bueno, toda la burocracia presente en las administraciones. Este ministro, Simon Foster, está interpretado por el divertido Tom Hollander, que este actor yo le acabé viendo interpretando nada menos que al primer ministro británico en una película seria, que creo que era de la cansina saga de Misión Imposible. Bueno, pues al verle como primer ministro yo no podía evitar recordar In the Loop y bueno, pues era bastante hilarante.
El torpe e incompetente Foster, con sus tronchantes declaraciones a nivel mediático y político, bueno, pues acaba alentando el conflicto militar. Sabedor de ello, un halcón norteamericano, decidido partidario de la guerra, decide invitarle a Washington para tratar de llevar a cabo sus planes bélicos. Este nuevo escenario provocará divertidas situaciones protagonizadas por el ministro y su ayudante. Se sucederán los navajazos traperos de todos estos trepas en las diferentes esferas del poder. Otro personaje de la película es el jefe de prensa del gabinete británico, Malcolm Tucker, al que da vida el estupendo actor Peter Capaldi, de físico algo inquietante, que viene muy bien a este personaje, omnipresente en el film, con una absoluta falta de escrúpulos. Hablando de crueldad, de moralidad, hay que decir que en la película no hay un referente moral claro al que podamos agarrarnos. Solo se apunta a algún personaje con algo de conciencia, pero que no deja de formar parte de esas esferas de poder y finalmente pues no deja de ser una marioneta en manos de los más poderosos. Hay numerosas secuencias que destacan en In the Loop. No sé si se nota que me ha gustado mucho la película. Pero hay una especialmente memorable que protagoniza el personaje de Capaldi, Malcolm Tucker, con otro personaje interpretado por el excepcional actor también James Gandolfini, que da vida a un general estadounidense. Después de soltarse toda suerte de amenazas y barbaridades, la última palabra de la discusión la tiene el personaje británico y antes de marcharse les peta algo así como "y no vuelva a llamarme inglés", ante la perplejidad del otro con una expresión que no tiene precio. Yeah. Well, if falling asleep on someone, that doesn't count. Oh, that's good. That's good. How about you, pussy drip? Ever kill anybody? Maiming's what I prefer. Psychologically. Why don't you try to maim me? I'll hit you so hard in the face you'll be shitting teeth. Go right ahead. I can see the headlines right now. Peace-loving general starts fight at the UN. Swiss intervene. I don't know. I'm not an expert on spin. That could hurt your career. Yeah. Yeah? Yeah. Do excuse me. I've got work to do. Don't ever call me fucking English again. Por cierto, esta frase creo que se utilizó en la promoción del film en España y yo no sé si terminaba por entenderse, sobre todo sin haber visto la película. El espectador avezado comprenderá el chiste, que tiene mucho que ver con las diferencias culturales en el mundo británico entre escoceses, ingleses. El jefe de prensa, bueno, claramente es escocés. Y por cierto, aparece otro jefe de prensa finalmente en la película. También escocés. Se le llega a calificar en algún momento por parte de otro personaje de troglodita escocés. Y es que es igual de borrico o más que el otro. Yo creo que necesitamos muchísimo de este humor basado en la absoluta incorrección política y en la burla de esas identidades colectivas, para mí, tan rechazables. Eso sí, la película yo creo que solo será disfrutable al 100% por aquellos que conozcan muy bien el idioma inglés y tengan muy buen oído, que no es mi caso en absoluto, ya que los subtítulos se muestran incapaces de reproducir literalmente semejante verborrea endiablada. Del doblaje mejor ni hablamos. Por cierto, hablando de James Gandolfini, que da vida a este general Miller, el mítico protagonista de Los Soprano, bueno, pues desgraciadamente desapareció muy tempranamente en 2013, creo que tenía poco más de 50 años. In the Loop no deja títere con cabeza, ridiculiza por igual a británicos y estadounidenses, mostrando los lugares comunes de ambas culturas, con un constante doble significado de los diálogos, interminables referencias a la cultura popular, juegos de palabras y, ya lo he mencionado, un torrente inacabable de insultos y palabras malsonantes. Fucking hang up, haven't you? Fucking hoity-toity. Hey, buddy, fucking... hey. Nothing with curse words, all right? Kiss my sweaty balls, you fat fuck. Una burla también de la corrección política y supuesto buen gusto que tantas veces enmascara la iniquidad del poder. Hay quien ha comparado, como no, a esta película con aquella de Kubrick, Dr. Strangelove. Me niego a mencionar el título que le pusieron en España, pero creo que su brillante reparto hará que apenas eche de menos al gran Peter Sellers. Lo divertida que es esta película, que en ningún momento da un respiro al espectador, y ojo, ese es quizá el único reproche que se le podría hacer, junto a la doble lectura que podrían tener sus impagables acidez y cinismo. Pues ello no debería hacernos olvidar cómo una minoría de poderosos, interesados e irresponsables, preocupados solo de cuestiones económicas y de su imagen pública, sacrifica a innumerables personas en conflictos bélicos. Y desgraciadamente ese es el mundo político en el que hoy todavía estamos viviendo. Hasta muy pronto.